los asambleístas decidan si este punto que propone el asambleísta Carlos Ortega se incluye o no en el orden del día. Y como cada votación inicia esta con el registro de las y los asambleístas, después de ello ya se llevará adelante la votación. El asambleísta Carlos Ortega, quien representa a la población ecuatoriana que reside en Estados Unidos y Canadá, habló sobre los efectos del incremento de este arancel consular y diplomático, ya que en tiempo de pandemia, sobre todo la economía también de los migrantes se ha visto afectada, por lo tanto es necesario y es parte de proteger los derechos que tiene la comunidad migrante ecuatoriana, aquella que reside en el exterior. Es necesario, dijo, que este punto sea debatido previo a todos los demás convocados. Sin embargo, también recordemos que si el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba incorporar este pedido en la discusión en esta sesión plenaria, es la potestad del presidente de la misma que determine en qué orden se coloca este punto. Belkis. Sí, Diana, durante la argumentación, el asambleísta Carlos Ortega dijo que se trata de un incremento antitécnico e inhumano. Con fecha 15 de abril, sostuvo, se expidió mediante acuerdo ministerial 036 un nuevo arancel que incrementa los costos de más de 20 ítems de servicios consulares, con porcentajes que van desde el 11 al 500%, según manifestó. También indicó que se pide a través de este proyecto de resolución que se convoque a comparecer al ministro de Relaciones Exteriores para que explique las razones que motivaron este incremento. Esto fue parte de lo señalado por el asambleísta Carlos Ortega, quien, insistimos, representa a los migrantes en Estados Unidos y Canadá. Cabe destacar que este documento, este proyecto de resolución, está contenido en al menos 6 artículos. Ahora mismo el Pleno de la Asamblea Nacional cumple un nuevo registro por parte de los asambleístas. 102 son los legisladores que ya se han registrado hasta este momento, tras lo cual se dará paso a la votación que determinará si este pedido de cambio del orden del día es aprobado o no y si este tema que ha sido propuesto por el asambleísta Carlos Ortega se incorpora a la agenda de esta sesión 704 para la discusión correspondiente. Diana. Así es, y una vez ya se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional sobre esta solicitud que se indicó era la única que existía, se iniciaría ya la sesión plenaria modalidad virtual, que al tratarse de una sesión nueva comienza con la parte solemne, que es la entonación del himno nacional de la República del Ecuador. Hay varios puntos que están en agenda, en total, incluyendo al himno nacional, son 10 puntos, por lo tanto son 9 documentos, 9 trámites que el Pleno de la Asamblea deberá debatir, deberá analizar o pronunciarse dependiendo del caso. Por ejemplo, para segundo debate, para su discusión en segunda instancia, está el proyecto de ley de creación de la Universidad Bolivariana del Ecuador. También se encuentra un informe que recomienda la ratificación del protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de la República del Ecuador relacionada con normas comerciales y de transparencia, todo lo que tiene que ver con la ratificación de acuerdos, de protocolos. Recordar además, es una discusión que solamente se lleva en una sola jornada, en una sola instancia, que además determina que se llevará a la votación una vez se agote la respectiva discusión en el Pleno. Para segundo debate se encuentra el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, es decir, que este proyecto de ley también se encuentra ya en su fase final. El informe que recomienda la ratificación del acuerdo de integración comercial entre la República del Ecuador y la República de Chile es otro punto que se encuentra en la agenda de la sesión 704 del Pleno. Asimismo, el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de economía circular inclusiva. También el Pleno de la Asamblea Nacional deberá analizar en el marco de esta
sesión el informe para la solicitud de indulto humanitario del señor Osvaldo Darío García Macías. En el orden del día establecido se encuentra también el informe que recomienda la ratificación de un acuerdo que existe entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal sobre el impuesto a la renta, es decir, es la ratificación de un acuerdo entre estas dos naciones en materia tributaria. El informe para segundo debate del proyecto de ley que reforma las leyes de seguridad social, también la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y aquella de la Policía Nacional, está en el orden del día y consta como el punto número 9 y finaliza esta agenda el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es así como está establecida la agenda, sin embargo estamos a la espera del pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional para conocer si la propuesta del asambleísta Carlos Ortega se incorpora o no a esta sesión plenaria. Como indicaba Belkis en su exposición, el asambleísta Carlos Ortega argumentó por qué es necesario este análisis y además incluye que el Pleno de la Asamblea Nacional convoque al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que pueda explicar todo aquello, el detalle que motivó la decisión sobre el incremento de estas tasas consulares. Dijo que es una medida antitécnica que no considera la situación actual y que el incremento es bastante significativo en el costo de los mismos. Dijo que esta medida rige desde el mes de abril y por lo tanto es necesario dar una respuesta a la comunidad migrante ecuatoriana. 12:16. Continúa el registro de las y los asambleístas. Hasta el momento tenemos 116 asambleístas presentes. Conoceremos muy pronto el número oficial y por lo tanto el número de asambleístas que podrán consignar su votación. Belkis. Sí, y justamente a propósito de lo que hacía referencia Diana Bermeo sobre este pedido de cambio del orden del día que ha sido planteado por el asambleísta Carlos Ortega, vamos a revisar el contenido de este proyecto de resolución. Decíamos que contiene un total de 6 artículos. El artículo 1 resuelve condenar y rechazar de manera contundente los incrementos establecidos en varias partidas del arancel consular y diplomático que van desde el 11% hasta el 500% y que perjudican directamente a las personas ecuatorianas migrantes y sus familias. Artículo 2. Solicitar al presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, disponer se deje sin efecto todo incremento del arancel consular y diplomático establecido en el Acuerdo Ministerial 036 del 15 de abril de 2021, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que se refiera a los servicios y trámites en favor de las personas ecuatorianas que viven en el exterior, y exhortar que toda revisión del referido arancel se realice para bajar los costos vigentes, al menos durante el tiempo que dure la pandemia. Artículo 3. Convocar en el plazo máximo de 8 días la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Manuel Antonio Mejía Dalmau, a fin de que explique las motivaciones técnicas del Acuerdo Ministerial 036 de 15 de abril de 2021 relativo al nuevo arancel consular y diplomático, detallando los trámites creados, los motivos para la eliminación y creación de ciertas partidas, así como para que responda respecto al incumplimiento de los artículos 7 y 16 de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos en lo relativo al procedimiento para la creación de nuevos trámites y la garantía de socialización previa de la normativa, escuchando a los administrados y posibles afectados. Artículo 4. Ratificar el compromiso de la Asamblea Nacional con la defensa de los derechos de los compatriotas que viven en el exterior. Artículo 5. Encargar el seguimiento de la presente resolución a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.
Artículo 6. Notificar la presente resolución al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Manuel Antonio Mejía Dalmau, y difundir la misma a través de todos los canales de comunicación de la Asamblea Nacional. Ese es el contenido del proyecto de resolución cuya discusión ha sido planteado por parte del asambleísta Carlos Ortega en el marco de esta solicitud de cambio en el orden del día de esta sesión del Pleno 704 bajo modalidad virtual. Diana. Así es, y mientras tanto también revisemos más información legislativa porque existe convocatoria para sesión plenaria para este día jueves 6 de mayo, en donde se desarrollará la continuación de la sesión 696 del Pleno de la Asamblea Nacional, que tiene como puntos el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el retorno de la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados a sus partícipes. También en la continuación de la sesión 696 está el proyecto de resolución para que el Pleno de la Asamblea Nacional trate el caso de los jubilados de la empresa pública de ferrocarriles del Ecuador en liquidación, a quienes no se les está pagando sus jubilaciones desde el mes de septiembre de 2020 y pedir la comparecencia de varias autoridades de la función ejecutiva. También el proyecto de resolución para requerir la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas a fin de que informe sobre las medidas a adoptarse para pagar la deuda que mantiene el gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados del país y del ministro de Gobierno a fin que rinda cuentas sobre la agresión de la fuerza pública a los alcaldes, algo que se registró el pasado 9 de marzo de 2021 durante una marcha organizada por las autoridades seccionales justamente para pedir sobre el pago de la deuda que mantiene el gobierno central con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. También para esta sesión se encuentra el proyecto de resolución que exhorta a la Secretaría Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores para que en cumplimiento de las garantías constitucionales de igualdad y no discriminación pague a todos sus ex servidores y ex servidoras a nombramiento o contrato las 80 horas mensuales suplementarias y extraordinarias trabajadas obligatoriamente desde el año 2000 al 31 de diciembre de 2014. Esto es lo que contiene la agenda convocada para el día jueves 6 de mayo a partir de las 10 de la mañana, a continuación de la sesión 696 del Pleno de la Asamblea Nacional. Existe otra convocatoria para el mismo 6 de mayo, que será a las 11:30 de la mañana, y en el orden del día se encuentra lo siguiente. Es una nueva sesión, será la sesión 706 del Pleno. Iniciará con el himno nacional del Ecuador, también en agenda el proyecto de resolución para declarar el día 23 de junio como el Día Nacional de los Páramos. Como tercer punto está el informe no vinculante al veto parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. 118 asambleístas se encuentran registrados. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por el asambleísta Carlos Ortega. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. 118 asambleístas se encuentran registrados de 137, así lo informó el prosecretario general Paco Ricaurte. Y en este momento inicia la votación. Como siempre indicamos para ustedes, son 4 las opciones que tienen los asambleístas. El sí, que quienes siguen esta transmisión por la señal de TVL y también por redes sociales, pueden observar que se marca con el color verde, el voto en contra, el no con el color rojo, el voto blanco con el color del mismo nombre y las abstenciones con el color azul. Inicia la votación. Hasta el momento se registran 47 votos, 48 votos más afirmativos, un número que va en aumento, pero también existen abstenciones, 4 abstenciones. Si usted en este momento recién se integra a la señal de los medios legislativos, estamos en la sesión
704 del Pleno de la Asamblea Nacional, y en este momento se vota sobre un pedido de cambio del orden del día presentado por el asambleísta Carlos Ortega. Belkis. Así es, sesión 704 y el proceso de votación avanza. Siempre es importante reiterar a ustedes que los resultados de esta votación lo que van a hacer es determinar si el tema propuesto por el asambleísta Carlos Ortega, en este caso, se incorpora o no para el debate en la agenda. No quiere decir que los resultados vayan a determinar que este proyecto de resolución ya quede aprobado. No. Tendrá que cumplirse el debate correspondiente en el contexto ya de esta sesión del Pleno 704 y también su trámite, el orden de su trámite deberá determinarlo el presidente de la Asamblea Nacional. En todo caso, como decíamos, avanza la votación. De 118 presentes, son 82 los asambleístas que respaldan este cambio en el orden del día. De momento no se registran votos negativos, tampoco votos en blanco y son 5 las abstenciones. Incrementa ya el número de votos positivos. Faltan algunos votos todavía por consignarse hasta conocer los resultados oficiales. Con estos resultados preliminares podríamos advertir que existe el respaldo suficiente para que el tema se incorpore en la agenda, pero eso ya lo oficializará más adelante el secretario general de la Asamblea Nacional, el doctor Javier Rubio. Insistimos, el orden en que se dará trámite a esta propuesta lo determinará el presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero César Litardo. La agenda hasta este momento está contenida en 10 puntos, ya dábamos cuenta de aquello, se sumaría uno más, serían 11 puntos por tratar. Allí se contabiliza también la entonación del himno nacional de la República del Ecuador, que es el primer punto que abre el desarrollo de esta sesión del Pleno 704. 98 son los votos afirmativos, 0 negativos, 0 votos en blanco y 5 las abstenciones, de un total de 118 legisladores que se registraron para participar en esta votación. Diana. Así es, dábamos cuenta que existe agenda para el día jueves, que fue convocada ya, pero también existe agenda para el día de mañana. Para este miércoles 5 de mayo está convocada la sesión 705 del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿A qué hora iniciará esta sesión? Será a las 10 de la mañana. El Pleno tiene contemplado con el procedimiento del juicio político en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por incumplimiento de funciones sobre la base del informe que realizó la Comisión de Fiscalización y Control Político que preside el asambleísta Helio Peña, por el cual recomienda que la legislatura continúe con la interpelación. Cabe recordar que la mesa en su resolución considera que una vez se han evacuado todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo presentadas dentro del proceso de sustanciación con respecto al debido proceso y la seguridad jurídica, y por haberse comprobado de forma clara y categórica el incumplimiento de funciones de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República y el artículo 78 de la función legislativa, de la Ley de la Función Legislativa, se emite el informe con la recomendación de juicio político al ex ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Esto es el punto sobre el cual será la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 705, que se desarrollará mañana miércoles 5 de mayo desde las 10 de la mañana. Así que si usted estaba al tanto o pendiente del desarrollo de este proceso de fiscalización, recuerde seguir la señal de los medios legislativos. Este miércoles desde las 10 de la mañana, juicio político contra el ex ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Vamos a echar un vistazo a cómo avanza la votación. 118 asambleístas registrados, hasta el momento 112 ya
han consignado su voto. De este número, 106 asambleístas han votado por el sí. Existen también 6 abstenciones. Como bien lo decía Belkis, con este resultado ya podemos prevenir que este punto se incorporaría en la agenda de la sesión plenaria y será el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien determine el orden en el cual se incluiría este punto para su respectiva discusión, para el análisis de este proyecto que propone el asambleísta Carlos Ortega. 109 votos afirmativos ya, Belkis. Sí, recapitulamos, se trata de la propuesta para que se debata un proyecto de resolución que condena y rechaza el alza en el arancel consular y diplomático y que, según ha sido enfático el asambleísta Carlos Ortega, afecta a los bolsillos de la comunidad migrante ecuatoriana. El asambleísta dijo que este sería un incremento inhumano, antitécnico, con porcentajes que van desde el 11 al 500%. Además de este rechazo a esta medida, el asambleísta, mediante esta propuesta o este proyecto de resolución, pide que se solicite la comparecencia ante la Asamblea Nacional del ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que explique justamente las razones que han motivado este incremento que afectaría los costos de más de 20 ítems de servicios consulares, ha dicho el asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Carlos Ortega. 118 legisladores registrados para esta votación, 110 son los votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 6 abstenciones y faltan 2 votos por consignarse hasta conocer los resultados oficiales por parte de la Secretaría General. Ha subido el número de votos afirmativos, ya son 111 y estamos en espera de conocer el último voto que falta por ser consignado hasta la oficialización de los resultados. 6 son las abstenciones y vamos a escuchar en breve a personal de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Como ya lo había advertido, se lo había advertido al inicio de esta sesión, es el único pedido de cambio del orden del día que ha sido presentado para esta sesión del Pleno 704 que se desarrolla bajo modalidad virtual. 12 horas con 31 minutos. Diana. Así es, ya vamos a esperar que desde Secretaría se diga el número de votos, los resultados de la votación correspondiente. Sin embargo, 111 asambleístas ya han votado y se han manifestado a favor de la solicitud presentada por el asambleísta Carlos Ortega. Sin embargo, también existen 6 abstenciones, pero con el número de votos afirmativos alcanza para que este punto se incluya en la agenda de trabajo, una agenda ya bastante extensa y que en pocos segundos también conoceremos en qué punto iría la solicitud presentada por el asambleísta representante de la población migrante que reside en Estados Unidos y Canadá. Si no existe una decisión contraria, si se decide ponerlo como primer punto, que él iría, o si no, se iniciaría con el segundo debate del proyecto de creación de la Universidad Bolivariana de Ecuador. Se presentan resultados. Informo, señor presidente, que tenemos 111 votos afirmativos, 7 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el cambio de orden del día propuesto por el asambleísta Carlos Ortega. 111 votos afirmativos.